Buenos días, muchas gracias a todos. Gracias, Luis, por la presentación. Y es un placer estar con todos ustedes, pues compartiendo este paseo a través de la obra de Sorolla, ahora acompañado de otro artista, después de las magníficas intervenciones que han tenido lugar. Yo los felicito a todos porque me han interesado muchísimo. Y Luis, la de la Escuela de Artesanos, Sorolla y Velázquez, realmente han sido unos despliegues estupendos. Es más, voy a ir a la Escuela de Artesanos nada más que llegue a Valencia de nuevo a revisar cosas. Esta exposición, a mí me gusta mucho esta exposición y felicito al museo y al comisario de los Orígenes porque Sorolla es muy brillante y claro, hay una eclosión siempre de exposiciones de Sorolla y muchas veces se dice lo mismo. Estamos a veces cansados de leer publicaciones donde se está contando pues la biografía de Sorolla, los maestros, los referentes, pero esta de los inicios pues es una exposición que a mí me da envidia porque es una exposición que profundiza y nos descubre algo inédito, algo nuevo, y que se apoya en una investigación y en una búsqueda minuciosa. Luis Alberto ha trabajado como un detective y tiene una facilidad especial para encontrar nuevas pistas y nuevas obras. Pero es que hacer algo sobre los inicios de un pintor es la época más complicada. Primero, no está todavía definido su estilo, es una personalidad en ciernes, y luego son obras que generalmente están dispersas. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho Pinazo, pero no podría hacer esta exposición. Esta exposición de Pinazo, Los Orígenes, me costaría muchísimo. ¿Por qué? Porque no hay piezas, casi. Hay unos cuantos cuadros, hay dibujos, pero no hay tanto. También es cierto que Pinazo empezó a pintar más tarde que Sorolla. Pero bueno, voy a entrar en el tema de lo que es mi charla y lo que ha sido el artículo de Pinazo y Sorolla. Cuando me invitaron, digo, bueno, pues se puede hacer Pinazo-Sorolla porque es un tema pendiente. Hay toda una serie de autores que siempre se citan con relación a Sorolla. Jiménez Aranda, toda una serie de artistas, Sebastián Lepage, toda una serie de pintores españoles que conoce Emilio Sala, etcétera, y de pasada, como decía, a veces se dice Ignacio Pinazo. Pero ¿hasta dónde llega esa relación, esa amistad o ese influjo en la obra de Sorolla? Pues era un poco también una hipótesis, desarrollar una hipótesis y una posibilidad que está como muy difuminada, porque luego no tuvieron una estrecha relación, aunque sí se respetaban y se conocían, y hay alguna carta que se escriben, pero no hay una relación muy estrecha entre ellos ya en una fase avanzada. Pero quiero poner en primer lugar esta obra como elemento de conexión de esa relación, desnudo masculino, que por un lado entra de lleno en lo que decía Javier Barón de esa obsesión por pintar ancianos en estas fechas, es una obra de Pinazo que está en el Museo Sorolla y está dedicada a Sorolla, y está fechada en 1879, 89 parece, y lo cual pues indica que hay una relación, que hay una amistad entre los dos artistas. Uno no regala una obra dedicada a otro artista así porque sí, sino hay una relación entre ellos. Pero, sin embargo, no hay ninguna obra de Sorolla, o no se conserva, entre los fondos de Pinazo, pero hay una dedicatoria afectuosa por parte de Pinazo a Sorolla. Es un cuadro pues que entra en esa línea un tanto fortuniana también, porque Pinazo conoce la obra de Fortuny de manera muy directa cuando va a Roma,
y pues se puede hablar de toda esa interés por el naturalismo por parte de Pinazo, la obra de Rivera, todos estos referentes que se pueden utilizar para estas obras. Bien. Pero cuando Sorolla entra en la escuela, cuando Sorolla comienza a interesarse, a ser pintor, pues hay una diferencia de edad entre ellos, hay 16 años de diferencia entre uno y otro, pero tienen una serie de afinidades vitales, lógicas, por la procedencia de ambos y el ambiente social. Los dos son artistas de procedencia muy humilde. Los dos han trabajado en actividades artesanales. Pinazo ha sido sombrerero, ha sido pintor de cerámicas, de abanicos. Sorolla se ha visto forzado por las circunstancias a trabajar, a colaborar en la forja de su tío. Los dos se quedan huérfanos a edad muy temprana y en 1865 mueren los padres de Sorolla y muere el padre y la madrastra de Pinazo, lo que los deja en una situación un poco de indefensión. Lo que pasa es que Sorolla pues, encuentra el apoyo de su tío y Pinazo el de su abuelo, que valora la obra del joven y le monta un estudio. Los referentes que hay en Valencia en este momento, pues uno de los artistas y los dos van también a la Escuela de Artesanos, porque Pinazo también frecuenta la Escuela de Artesanos y también fue discípulo de Capuz y de Asenjo, y los dos recuerdan el magisterio de estos autores, pero Pinazo quizá un poco más autodidacta. Bien, Pinazo se marcha, hace dos viajes a Italia. Uno aspira a la pensión de la Diputación, no la consigue en el 72, llegan a imponer un recurso, se va por cuenta propia en el 74 y luego vuelve a hacer otro viaje a Italia en el 76. Digo todo esto porque en estos años en Valencia, pues diríamos que sí hay una serie de autores, de una línea discreta, interesantes, pero no hay una figura así que resalte especialmente porque Francisco Domingo se ha marchado. Francisco Domingo se marcha a Francia en 1874, es decir, que Sorolla es muy joven en ese momento, lo que haya visto de Francisco Domingo es muy de referencia. Pinazo sí que conoce a Francisco Domingo, aunque no es discípulo de Francisco Domingo, pero era muy amigo de un pintor discípulo de Francisco Domingo que se llamaba Juan Peiró, y el biógrafo González Martí de Pinazo dice que iba al taller de Peiró para mirar de reojo los cuadros de Francisco Domingo. También Pinazo se interesa por la obra de Velázquez, pero lo que lo diferencia en este sentido de Sorolla es que va más allá, lo que le interesa muchísimo y al que copia, no mucho, es a Goya. Y esto es bastante especial que suceda en esta época, y uno de los primeros cuadros que hace, ambicioso, pues está inspirado en San Francisco de Borja. Bien, Pinazo se marcha a Italia y durante su estancia en Italia, él hace una serie de obras que son expuestas en la Diputación de Valencia. Hay una serie de cuadros que hace durante eso, que fueron parte de su primer envío, que son una serie de desnudos, el Baco Niño, que está en la colección, pertenecía a la colección Masaveu y hoy está en el Museo de Bellas Artes de Oviedo, y el otro es Las hijas del Cid. Y Las hijas del Cid y estos dos cuadros, cuando se expusieron en Valencia en el 78, 77, 78, fueron muy visitados. Las noticias dicen de la prensa que 16.000 personas visitaron estas obras. Yo imagino que ya en el 78 el joven
Sorolla, que está empezando sus estudios en la escuela pues, de arte, habrá visto estas obras, entre otros artistas, y que tuvieron que ser muy comentadas en ese momento. Pinazo consigue la pensión, como final de su estancia en Italia. Todos los artistas pues, hacían un gran cuadro, una gran obra, cuadro de historia, que en este caso son los últimos momentos del rey Don Jaime, el rey Don Jaime entregando la espada a su hijo, que fue presentado a la Exposición Nacional de 1881. Era la gran culminación de ese periodo de formación de Pinazo. Es un cuadro donde las referencias se hacen evidentes, sobre todo cuando se ve de cerca a Rosales, porque los grandes autores contemporáneos que a Pinazo le interesan son Rosales y Fortuny. Y la influencia de Rosales, en concreto la muerte de Lucrecia, se hace evidente en esta obra. Es más, lo mismo que a Rosales le acusaron de que la obra estaba inacabada, la crítica dice lo mismo de esta obra de Pinazo, de que el cuadro está sin acabar. Es un cuadro que trabajó muchísimo, hizo 2 versiones y una la presentó a la Exposición Nacional de 1881, con la que obtuvo una segunda medalla. Pero a esa exposición nacional acude Sorolla, y acude Sorolla con uno de esos cuadros que estábamos comentando, de vistas de puertos, que estaba muy en boga en Valencia en esos años, que había potenciado mucho un marinista que residía en Madrid, que es Rafael Monleón, y son cuadros pues, que reflejan, diríamos, vistas más convencionales, pero que nos muestran esa habilidad, ¿no?, de Sorolla para la ambientación, la profundidad. Son cuadros de una gran profundidad y que nos reflejan pues, muy bien esa pasión por captar los fenómenos, el exterior y los fenómenos atmosféricos, pero que no es una composición que nos esté hablando mucho de lo que es lo que va a ser la posterior pintura de Sorolla. Claro, por estas fechas, Pinazo está haciendo estos cuadros que están a años luz. Lo que pasa es que esa fecha que pone el cuadro yo no me la creo, porque a veces Pinazo firmaba los años de los cuadros en fechas posteriores, y hay cuadros que lo firmó y que esa fecha, yo este cuadro pienso que es de 1885 aproximadamente, porque si no me obliga a cambiar todo. Pero sí que es interesante ver este cuadro por lo que representa, es decir, hay una modernidad temática evidente. Es una escena de playa donde la playa, los bañistas y los visitantes de la playa son protagonistas, que contrasta pues, con la visión más académica que tenía Sorolla por ese momento, aunque sea del 85 esta obra. Pero sí que es interesante ver la resolución, cómo está hecha esta pequeña tabla, el tipo de pincelada, cómo deja los márgenes sin cubrir, cómo toda esta forma de pintar la vamos a ver reflejada en algunas composiciones pequeñas de Sorolla. Claro, Sorolla va a la exposición del 81 y no... Pero Pinazo también fue a una exposición antes, en los años 60, a finales de los 60, que no obtuvo ningún galardón y se presentó simplemente con su nombre y no decía que era discípulo de nadie. Y aprovechó también para ver y conocer directo la obra de Velázquez, pero también la del Greco. Bien, en el 84 Sorolla pues vuelve a un segundo intento, a buscar ese reconocimiento en las exposiciones nacionales que le abra las puertas y que lo consolide ya como un pintor con una formación sólida, con un pintor, buscando el prestigio que otorgaban estos certámenes y sobre todo pues, todas las medallas que se concedían, y hace el cuadro del 2 de mayo. El cuadro del 2 de mayo es una escena al aire libre, ya se ha hablado pues, que está hecho en la Plaza de Toros, que desplegó una mascletá para hacer todo ese estudio de los efectos del humo. Es una composición, a mí quizá lo que menos me gusta es la figura central, está un poco forzada el personaje ahí apoyado en el carro
falleciendo, herido, pero es una obra interesante porque denota ya una habilidad de Sorolla para algo en lo que va a ser un maestro consumado y sin parangón, moverse en el gran formato. Es decir, es un cuadro de gran formato, y es un cuadro de gran formato, cómo se mueve entre lo pequeño y lo grande. Un cuadro de gran formato que, si viéramos las obras de Sorolla, cómo van apareciendo así sucesivamente estos cuadros de gran formato, y son los que van a cerrar el ciclo, ¿no? Son las pinturas de la Spanish Society, que son unos cuadros de gran formato. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es muy interesante este cuadro, de que se atreviera, es decir, va con seguridad. Sorolla es un artista que tiene seguridad en sí mismo, aunque son unos momentos estos, pues que, como sucede con cualquier persona en formación, pues la mimesis se produce, y Sorolla en ese sentido era un tanto mimético y sabe apreciar. Me ha sorprendido al ver las copias, la cantidad de copias que hace de Velázquez. Yo creo que hay pocos artistas de esta generación que compren tantos cuadros de Velázquez, es decir, como hay un interés por apoderarse, impregnarse de aquello que le interesa. Se dice que este cuadro lo pintó al aire libre por sugerencia de Pinazo, que fue Pinazo quien le dijo que lo pintara al aire libre esta composición, y esto lo dice Manau. Bien, Pinazo había hecho una obra anterior, en el 74, con la que había obtenido la pensión de Roma, que es el desembarco de Francisco I en el puerto de Valencia. Este es el boceto. Pero es una composición de inspiración velazqueña, porque está inspirándose en las lanzas de Velázquez, y es una pintura al aire libre, y es una pintura de historia que incorpora el paisaje del mar, pero también con una ambientación muy luminosa. Bien, pero no tiene la luz tan intensa que tenía el cuadro de Sorolla del 2 de mayo. La obra siguiente que realiza Sorolla, que ya hemos visto aquí unos estudios, es el Palleter. El Palleter es muy interesante ver el ritmo evolutivo de Sorolla en estos años, como del 2 de mayo, con el 2 de mayo obtiene una segunda medalla, es decir, que le va muy bien, con una obra que es un atrevimiento, le va muy bien porque obtiene el mismo galardón que Pinazo con los últimos momentos del rey Don Jaime. Pero hay una diferencia evidente, una diferencia de calidad entre el 2 de mayo y esta composición del Palleter, donde yo creo que de alguna manera esa visualización que él ha tenido de la obra de Pinazo en la Exposición Nacional de 1981, de alguna manera se deja sentir. Es decir, que hay como un cierto Rosales a través de Pinazo en esta composición. Bien, claro, ya hemos visto que cuando Pinazo había llevado el 2 de mayo, Sorolla había llevado las Marinas. Y yo pienso que cuando se conocen, se conocerían ahora, en esos momentos. Es decir, en esto yo no creo que se conozca antes del regreso de Pinazo de Roma. En la fase del 74 al 76, Sorolla es muy joven, es un artista, es un niño, ¿no? Entonces, la relación y admiración hacia la obra de Pinazo es lógicamente que se produce, y además se verá ahora en una serie de creaciones, se detecta más a partir de esas fechas. Pero coinciden los dos en una exposición nacional. Pinazo es premiado y Sorolla no, pero luego Sorolla va a ir también con otro cuadro de historia, y a partir de ahí, cuando se estudian las obras de pequeño formato, se hace más evidente, pero ese magisterio o esa relación, esa influencia de Pinazo en Sorolla se aprecia también en obras de gran formato, y muchas veces cuando estamos pensando en Francisco Domingo, en realidad no es Francisco Domingo que está de fondo, porque Francisco Domingo está muy lejos, es más Pinazo el que está ahí latente. Bien, pero he querido confrontar una serie de obras de un autor y otro, pues para ir viendo esa evidente afinidades que se pueden establecer entre las creaciones de ambos. Aquí tenemos, y esto está hecho antes del viaje de Sorolla,
estas piezas que estoy poniendo antes del viaje de Sorolla a Roma como pensionado. Y luego tengo que volver sobre ello, es que Sorolla alude en su discurso, y en el discurso de Sorolla hace un elogio tan grande de Pinazo que es obligado leerlo y releerlo entre líneas, porque está dando muchas claves, está hablando de maestro, está diciendo que les enseñó, además lo dice así, por lo que estoy comentando de Francisco Domingo, que Pinazo sustituyó las enseñanzas de Francisco Domingo, y que si perdieron con Francisco Domingo, pero ganaron precisamente en ese acercamiento a la realidad, a la vida y a la pasión por la luz y el color. Y hay una serie de obras de este periodo que a veces hay algunas que no están firmadas de Sorolla. Entonces, si le pusiéramos la firma de Pinazo, no pasaría, no nos sorprendería demasiado, o al revés. Aquí tenemos dos dibujos, es decir, cómo hay acercamientos a diversos temas. Yo creo que es que se le abre todo un horizonte, y cuando Pinazo viene de Roma, tiene que exponer sus obras, se exponen y se ven. Pero es que además en el 81, cuando Pinazo ha recibido el reconocimiento por el cuadro de Francisco I, Constantí Llombart, que es uno de los intelectuales más importantes de Valencia en este momento, que dirige una revista que se llama L'Horat, que es creador de L'Horat Penat, Constantí Llombart le dedica un artículo muy elogioso, y está hablando de Pinazo como el gran renovador de la pintura de su tiempo. Está haciendo una exaltación del cuadro del rey Don Jaime, es decir, que hay toda, en una de las revistas culturales más importantes de Valencia, se habla muy elogiosamente de Pinazo como el gran maestro contemporáneo. Luego, no es de extrañar pues, que un joven que está en Valencia entre esos años, esos años comprendidos entre el 80 y el 85, sea foco de atención. La de la izquierda es un Pinazo, la de la derecha es un Sorolla. Este cuadro de la izquierda es un Pinazo, el de la derecha es un Sorolla pequeñito. Claro, son afinidades, me dirán, pues esto se puede hacer con cualquier otro artista, pues es posible, pero sí que yo creo que se han visto cosas, y que se han visitado los talleres, porque los artistas, Valencia es una ciudad que tenía pues, en el año 60 tenía unos 107.000 habitantes. Luego lo que era eso, la ciudad, pero el núcleo de población era más reducido. Luego la vida artística era como muy familiar. Las obras pues, se ponían en los cafés, en los escaparates, como se ha dicho. Los escaparates eran una continua renovación, y eso la prensa de la época, yo sacaba muchas noticias de eso, se ha expuesto una tablita de don fulano de tal, se ha puesto una tablita de Simbol, se ha puesto una tablita de Pinazo, y el cuadro, y hay algo, una adjetivación que casi todos estos comentarios de lo que se expone en los escaparates se repite, y es la sinceridad. Dice que está pintado con sinceridad y con honestidad. Es decir, que se valora mucho, es una manera de valorar ese realismo latente. Bien, son dos creaciones pues muy interesantes, ¿no? Estas. Bien, estas son unas composiciones porque, claro, Sorolla y Pinazo es que son artistas tan poliédricos, tienen un espectro tan amplio de temas, desde grandes composiciones de figuras, desde grandes composiciones históricas, a fragmentos, detalles de naturaleza, paisajes, escenas de costumbre, es decir, es un abanico muy, muy variado. Esto que he traído es un cuadrito hecho por Pinazo de su estudio en Roma. Es el estudio que tiene cerca de la Piazza del Popolo, allí en la Vía Marguta, y lo pinta varias veces. Y como estamos viendo estas cosas, estas composiciones de temas vegetales, pues yo creo que es muy interesante, porque luego lo hace más sintético, pero esto es una composición muy delicada. Estas son las hijas del Cid, que es ese gran cuadro que pinta en Roma, que se expone en la lonja cuando Sorolla es joven, pero Pinazo está todavía en Italia, está hecho antes
del rey Don Jaime. Y es ese cuadro que ven tantas personas. Es un estudio fantástico del desnudo, pero es que el despliegue del paisaje, la descripción de los elementos vegetales, de los árboles, detalles de las manos, etcétera, pues son extraordinarias en esta composición, y esto lo ha visto Sorolla, lo mismo que el Baco Niño, porque se han expuesto en la lonja en 1878, y se han ido 16.000 personas, que me parece una cifra realmente muy grande. Yo no sé si en parte sería el atractivo de ver a las hijas del Cid desnudas el que llevaría a ese gran número de visitantes, más en esa época. Pero bien, estos son cuadros que Sorolla está en Roma, pero voy a comparar un poco las cosas que están haciendo, que había hecho uno y que hace el otro, para ver establecer pues esos paralelismos, esos juegos de asociaciones, de influencias, o reflejo de ese magisterio. Ya lo hemos visto en el caso de Velázquez. Sorolla tiene una gran capacidad, cuando digo mimética, es que ve algo, lo capta y sabe qué es lo que le interesa y lo asume. Y él asume una parte de la pintura de Pinazo, de la forma, del hacer, de la visión, la visión de Pinazo, y la técnica de Pinazo le interesa mucho y de alguna manera la absorbe, pero también las temáticas. Bien, cuando Pinazo está en Roma, de los primeros envíos son 2 academias de niños. Esto era muy normal, hacer academias de niños desnudos, porque era menos complicado pues, que las desnudos femeninos, y eran más baratos los modelos. Este es un cuadro de Pinazo donde la influencia de Rosales es patentísima, sobre todo en cómo está pintado el paño, en detalles de las carnaciones. Es un cuadro muy a los Rosales de Pinazo. Y cuando Sorolla envía a otras academias como pensionado, pues diríamos que hay una cierta familiaridad, ¿no?, en la elección del tema, en la forma de presentar el tema del niño, del desnudo, el niño de la bola, del desnudo infantil, como modelo pues, para hacer estudios de anatomía. Se pintaban mucho, como ha dicho Javier, los viejos, pero también se pintaban los niños, y en los desnudos la visión era completamente diferente a la nuestra, pero hay una gran cantidad, y esto lo inició casi a Grassot, de desnudos infantiles. Aquí tenemos las dos. Bien, aquí tenemos 2 obras de Pinazo y Sorolla pintadas en Roma. La de la izquierda es una obra de Pinazo, la de la derecha es una obra de Sorolla. Yo no digo que sean iguales, yo no digo que el sentido del color de una y de otra, esta de Sorolla es más un fragmento, pero sí que vemos cómo la manera de pintar de Pinazo, ese gusto por los vacíos, la incorporación de las texturas, el tipo de pincelada, tiene una evidente relación. El cuadro este de Pinazo es un cuadro un poco especial, porque es un cuadro, dentro de lo que él hace, bastante realista. Esto no se sabía lo que era, al final descubrí que era el claustro de San Juan de Letrán, y hace toda una serie sobre el claustro de San Juan de Letrán. Pero a veces a Pinazo parece como cuando le ha acabado una cosa, no se conforma con que sea así, entonces la emborrona, que es lo que ha hecho con el cielo y detalles de esta composición, emborronarlo. Pero lo que me interesa es esa visión de un espacio de diálogo con la naturaleza. Aquí tenemos lo mismo, son cuadros de Sorolla anteriores a Roma, que están catalogados así. El de la derecha es unas figuras en un paisaje, y el de la izquierda es un Pinazo del cementerio de Godella, a vista de un cementerio. Pero la forma aquí se aprecia muy bien, ¿no?, el tipo de pincelada pequeña, suelta, que se dice en muchas publicaciones, dicen que viene de los Macchiaioli. Yo digo que no viene de los Macchiaioli, y lo he sostenido en varias ocasiones, de que Pinazo pinte así. Primero, porque pinta así antes de irse a Italia, y hay unas críticas de la prensa que lo están diciendo, que los pintores valencianos, el uso del color que hacen. Entonces, los Macchiaioli, y cuando llega a Roma,
pues no sé qué vería, qué pudo haber allí alguna cosa. Tiene más relación con otros pintores italianos, pero esto no viene de los Macchiaioli, viene de Fortuny, porque es Fortuny que dicen que incorpora esa caja pequeña de pinturas donde ponían las tablitas y iban pintando directamente, y eso Pinazzo lo hace. Lo inaugura Fortuny, pero luego Pinazzo lo introduce y lo desarrolla muchísimo. Esta fecha sí que es correcta. Esta playa de 1891, esta escena de playa, pues es un cuadro realmente muy interesante, porque da esa visión edénica, placentera de las playas, que es inédito. Se representaban hasta esas fechas todavía los puertos, los barcos, ni siquiera los pescadores, y el mar casi siempre se veía desde dentro, no el mar desde fuera, no la playa desde el punto de vista del que llega. Entonces sí que es cierto que Pinazzo inaugura esta visión de la playa, pero la abandona luego, la sigue practicando en cuadritos de pequeño formato. Entonces, claro, esto es un descubrimiento para los artistas de la época, que se van a lanzar a pintar las playas de la Mar Barrosa, y Sorolla va a hacer pues piezas espectaculares. Pinazzo luego se hace un poco celoso de Sorolla, todo hay que decirlo. Se hace problema con Sorolla, pues porque él no ha tenido ese triunfo, pero la culpa es suya, porque se quedó en Valencia, se quedó ahí encerrado, en un mundo más reducido, y le tenía precio, pero también había un cierto, porque hay algunas cosas que tiene escritas en sus papeles, así como con claves, y está metiéndose con Sorolla y con Benlliure, pero eso ya cuando él es muy mayor y está en una situación muy difícil. Pero sí que inaugura una temática. Aquí tenemos un cuadro hecho por Pinazzo en Roma, que yo pienso que esto tiene que ver con los estudios previos a las hijas del Cid, y aquí tenemos otro de Sorolla. Sorolla, una obra de Pinazzo, La Tarara, que esto es algo posterior, pero comparemos el estilo, cómo hay algo que va a desarrollar Sorolla en una serie de composiciones, sobre todo esta influencia o esta asimilación y familiaridad con la obra de Pinazzo se refleja hasta 1890, pero se alarga en algunos casos casi hasta 1900. Ya después nada, y más en cuadros de pequeño formato que de gran formato. Es un cuadro de Pinazzo que se llama La Tarara. Es un cuadro muy vitalista, muy eufórico, que representa un tema muy caro a esta época, como es el de la danza, muy dinámico, porque eso sí tienen los dos en común, esa visión dinámica del mundo en movimiento, todo como un movimiento continuo, pero me interesa por destacar ese juego de acabado, inacabado, pintado y dibujado, porque lo que están haciendo él y Sorolla a veces es pintar como si dibujasen, y eso, esta forma de delimitar una parte con dibujos, señalarlo, una parte simplemente con esbozos de dibujo y otras más acabadas, esto es muy típico de Pinazzo. Esto es un Sorolla, un Pinazzo, pero este cuadro es muy interesante. Este cuadro está en la exposición, ¿no, Luis? Ah. Este cuadro, que se dice está pintado antes de marcharse a Italia, Sorolla, este es un cuadro completamente pinacista, es un cuadro donde vemos eso que comentaba antes, pues ese juego de dibujado, silueteado, marcar un par de siluetas para sugerir un movimiento, para sugerir unas figuras, se hace evidente. Ese emborronado que he mostrado antes en el claustro aparece aquí. Yo creo que es que ha querido pintar aquí al modo de Pinazzo, pero es que Pinazzo habrá sido, yo pienso que hay una relación más estrecha entre ellos de lo que se dice, y lo que la bibliografía de la época refleja. Como no tenemos una correspondencia que aluda a ello, pues tenemos simplemente el estudio, el discurso de Sorolla y la evidencia de una manera de pintar. Claro, me dirán, esa forma de pintar así,
no es exclusiva de Pinazo. Bueno, pero Pinazo tiene un estilo propio. Al final, aunque venga de Francisco Domingo, no son iguales. Los bocetos y tablas de Francisco Domingo son otra cosa. También los de Fortuny. Y con los Macchiaioli yo no he visto cosas de este tipo. Todo este tema de la procesión, y claro, trae un tema muy bonito y muy interesante, y visto desde una perspectiva moderna. Aquí Sorolla está asimilando a Pinazo, pero está haciendo una obra desde un planteamiento bastante moderno. Que nos recuerda cosas de Pinazo también. Está Domingo de Ramos delante de la Catedral de Valencia, que está pintado por la misma fecha. Sorolla, cuando habla de Pinazo, dice, y siempre, que les enseñó mucho a los jóvenes, pero dice, nos lo encontrábamos muy a menudo apostado en las esquinas o en las puertas de las iglesias, tomando nota de las festividades que transcurrían en ese entorno. Y eso es lo que representa este cuadro. Algunos se ve que están hechos así directamente, pero estos cuadros, por muy plein air que sean, luego los acababan en el estudio, les daban toques en el estudio, que esto que decimos de pintura plein air, no todo estaba pintado al aire libre, luego los acababan incluso aquellos pequeños. Pero no es la obra esta que mejor pudiera asociar, pero está bastante próxima porque es de una temática similar y el tratamiento. Además, es que a mí me gusta este cuadro de Sorolla porque Sorolla es más pinacista que Pinazo en este cuadro, es decir, va casi más allá de Pinazo en esta composición. Pero claro, en España en esta época, en esta pintura no era comercial. Era comercial, a veces pequeñito, pero esto tú no lo podías llevar a una exposición nacional o a una exposición. Eran cuadros más de gabinete, que le gustaba, sí que tenían su público, pero era algo al margen de lo que era la pintura oficial. Y si vemos cómo representaba Ferrándiz estos temas, pues las cosas acabadas, ¿no?, muy jerárquicas, con los personajes de las procesiones, pero Pinazo tiene un montón de temas de estos procesionales. Aquí tenemos otro cuadro con una fecha también completamente necesaria de revisión, pero es en esa temática de lo festivo urbano, en un ambiente diáfano, luminoso, como vemos. Es decir, Sorolla lleva al máximo la luz, pero Emilio Sala hacía composiciones muy luminosas y Pinazo también. Este es un cuadro que, esto también, yo digo que esto es del 80, no del 72. Es que a estos los firmó cuando era muy mayor. Y entonces hay algunos que los firmó y puso la fecha. Pero si esto fuera del 72 de Pinazo, nos obligaba a cambiar pues muchísimas cosas respecto a la pintura. Es la plaza de Santa Mónica, donde ha nacido, y representa una mascletá, los preparativos de una mascletá. Lo que hemos visto de Sorolla es una composición de una procesión en un pueblo, que sabemos ahora que es Sagunto, pero realmente hay una relación evidente entre una obra y otra. O este cuadro también admite relación con el que hemos visto de la procesión de Sorolla. Es un cuadro muy bonito y muy interesante porque es el interior de una alquería, la casa de los Marcos en Godella. Pinazo se va a Godella en el 85, por lo tanto estos cuadros están pintados entre 1885 y 1890. Claro, esto es una pintura muy moderna en la España de ese momento, pero es un cuadro que aquí la imagen quizá no nos da todo ese detalle, como la fuerza, ¿no?, de esa perspectiva, la luz que entra intensa, que viene desde el interior, que es el del patio, el sentido etnológico, el valor etnológico que tienen todas estas composiciones, o las figuras así, de nuevo, silueteadas, como hemos visto en el otro cuadro de Sorolla, o estas visiones de pueblos, de una composición, la de la izquierda de Sorolla y la de la derecha de Pinazo, que es la fiesta en mi calle. Esta es una visión festiva de un pueblo, pero estas soluciones que hace aquí Sorolla, toda esta manera de pintar, esto es muy al estilo de Pinazo.
Esto es un Sorolla y esto es un Pinazo. Son composiciones de pequeño formato. Y este cuadro de 1885, sí está pintado en Roma, yo no sé si está pintado en Roma o en Valencia, pero es de 1885. Este tampoco se sabía la fecha de Pinazo, pero esto ya investigué y esto es una nevadas. En 1885 hubo una tremenda ola de frío en toda Europa, a causa de la explosión de un volcán, el Krakatoa, que fue como la explosión de varias bombas atómicas. El cielo se ensombreció y el frío intenso llegó a Valencia, llegaron a estar, no sé si fueron hasta 5 grados bajo cero, entonces todo se cubrió de nieve, fue por el Mediterráneo, fue una ola de frío mundial, tremenda. Y es el tema que está pintando Sorolla, es decir, que esto tiene que ser del 85, o ha nevado también en Roma y lo ha pintado desde Roma, o está hecho aquí un poco antes de marcharse. Y esas nevadas fueron en el invierno, porque ese año, el invierno del 85, hubo esas nevadas tremendas, pero a eso de que año de nieves, año de bienes, aquí no se cumple, porque en el 85, después de estas nevadas y de esa ola de frío, vino una de las epidemias de cólera más nefastas de la época, de esos años finales del 19, que murieron, una epidemia de cólera tremenda que murió a miles de personas en Valencia. Bien, aquí vemos los dos cuadros y me parece muy interesante la coincidencia, ¿no?, en el punto de vista, los enfoques, la selección, el valor del detalle, la aproximación a una realidad. Es más acabado el cuadro aquí de Sorolla que el de Pinazo, pero en el de Pinazo es que al final aquí está repensando, es un grupo familiar, aquí está la mujer con el niño en brazos y el otro niño ahí asomado viendo las palomas, que aquí también se ven pájaros a través de la ventana. Esta es más amplia porque es un retrato familiar en realidad, pero está reflejando, es decir, son composiciones que nos adelantan a eso que está muy de moda, ¿no?, desde la ventana, el mundo visto desde la ventana. Esto es una composición de Pinazo en Roma, esto está hecho en el... y ahí él ha puesto la fecha más, porque ha puesto 87 y no es 87, que es 78. Él se confunde porque estos son los funerales del rey Víctor Manuel en Roma. Bien, y este cuadro de Sorolla, esto es un cuadro, son muy interesantes porque yo creo que la visión de toda esta temática, todo ese despliegue de las visiones urbanas que Pinazo incorpora en Valencia, y sobre todo, lo que es muy interesante, es el punto de vista de la actitud flaner. Pinazo era un flaner, esto lo he desarrollado en el último libro que he hecho sobre Pinazo en las vanguardias. Es un flaner que gusta de ir recorriendo la ciudad, tomando notas de todo lo que ve, y en este sentido muy moderno. Y esa actitud de flaner, yo creo que Pinazo se la contagia a Sorolla, es el primero. Y los dos van a desarrollar todas estas visiones, porque todo esto de la fiesta, esto de la calle, parece como si cuando se fuera a Roma hubiera visualizado todo lo del otro artista y le ha abierto, diríamos, un horizonte. No lo digo que lo copie, pero le ha abierto como un horizonte y abrirse algo que la pintura valenciana no desarrollaba. Esto, y muy pocos artistas españoles de este momento pintaban así, de esta manera. Este es un cuadro hecho por Sorolla en Roma, unas columnatas, y este es otro cuadro hecho por Pinazo en Roma. Claro, Pinazo está hecho como 7, 8 años antes, pero lo que me interesa destacar es la coincidencia, es decir, no la influencia en el estilo, sino la influencia en una manera de captar la realidad, la percepción, como hay una coincidencia perceptiva por ambos de los motivos, como sucede en estas dos obras. Una es la portada de una iglesia y la otra una columnata. Esto es un cuadro de Pinazo en Roma que está
reflejando el Panteón de Roma, con gente oyendo misa alrededor y fuera, dentro del templo y fuera del templo. Visiones de Sorolla ya de París, pero hechas todavía dentro de esas resoluciones que estábamos viendo al estilo que había incorporado Pinazo. Aquí vemos un cuadro de Pinazo pintado en Roma también, un paseo de Roma, que son esos cuadros pues, de ambiente callejero, de representar ya la calle, es decir, cómo, y yo creo que aquí es muy interesante lo que aportan los dos ya en estos cuadros, la trascendencia de lo intrascendente, es decir, ver el fluir de la vida, la calle, los animales, los personajes que pasean por la acera, es decir, lo que están haciendo también los impresionistas, quizá de otro planteamiento plástico algo diferente, pero es descubrir la vida de la ciudad, y eso es lo que están haciendo ambos autores. Esto sigue siendo un cuadro de Sorolla, pintado también en Italia, y este es un cuadro de Pinazo, que representa un jardín de Roma, pues con todos los paseantes, con todos los domingueros, asomados ahí a la barandilla de ese estanque donde ven moverse los cisnes. Y hay todo un análisis, diríamos, sociológico de todos los personajes que coinciden. Es un cuadro pequeñito que pertenece al Museo del Cuadro, pero es un cuadro realmente delicioso y con una descripción y con unos detalles, porque tanto Pinazo como Sorolla consiguen con dos pinceladas sugerirnos todo un mundo, todo un ambiente que se desarrolla en el entorno. Tengo que acabar a la 1:30. Este cuadro de Pinazo, perdón, de Sorolla, este cuadro de Sorolla está realizado en Italia, es una obra en Asís, es un cuadro de Asís y es un cuadro realmente también muy interesante en esta línea que estoy diciendo, de ese tratamiento más plástico de la superficie, más informalista en cierto sentido, porque cómo utilizan la espátula, restriegan, cómo difuminan lo que están pintando y luego lo vuelven a marcar a través de ese silueteado que hacen con el pincel, o algo que hemos visto también antes en un cuadro que ha puesto Luis de Sorolla, rayar con el pincel, rayar con la punta del pincel. Eso Pinazo lo hace muchísimo, pero eso se hace muchísimo en la época. Ves pintura italiana y ves otra pintura europea y ese tratamiento ya de materialidad y rascar y trabajar las texturas, eso se hacía en la época. Pero yo creo que hay una gran familiaridad entre todas estas obras. Este cuadro también de Sorolla, esto ya es de una fase posterior, ya al regreso de Roma, pero tenemos también las clavariesas de Pinazo desfilando, o este cuadro, que yo creo, lo voy a dejar casi como el penúltimo, de esa relación entre los dos artistas, que son quizá los dos artistas. La escuela valenciana de este momento es una escuela de las más ricas de España, porque es que si pensamos, una cosa es la generación de Sorolla, pero es que Sorolla es de la generación siguiente, pero hay dos generaciones anteriores. Está la generación de Domingo, de Ferrándiz, de Muñoz de Grain, que es pintores importantísimos, que se mueven fuera de Valencia y que tienen un poder decisivo en la evolución de la pintura española de ese momento. Tiene un impacto muy fuerte estos artistas. Luego viene la generación siguiente, que es la de Emilio Sala, Pinazo y Emilio Sala, que eran muy amigos también, y Emilio Sala también es un pintor muy amigo de Sorolla, que también va a influir en Sorolla. Y ya luego viene pues la generación de Sorolla, Cecilio Pla, Constantino Gómez, todos estos autores. Este cuadro está hecho ya después de... No, está cuando está todavía en Roma. Cuando viene, creo que está hecho en el 87. Es una vista de una plaza de toros y es una composición pues que se desarrolla desde esas mismas perspectivas, desde esos mismos planteamientos estéticos y visiones
que he visto antes. Y para acabar quería poner, que en el artículo acabo con estos dos cuadros y que tiene mucho que ver con lo que he dicho del flaner, del artista que va tomando registro de la vida que se desarrolla a su entorno, del dinamismo de la ciudad, de la vida en sus aspectos, diríamos, más trascendentes, pero que forma parte, diríamos, de ese dinamismo de la gran ciudad. Esta calle de Florencia de Sorolla, a la derecha, y este cuadro de Venecia, de Pinazzo, que en realidad está terminado después. Empieza a pintar en Roma, pero lo acaba cuando viene a España. Entonces, me gustan mucho estos dos cuadros, aunque el de Sorolla es un apunte, es decir, el de Pinazzo tiene más pretensiones de ser un cuadro, y es un cuadro ya de un formato un poco mayor de la tabla. No es un cuadro grande, pero diríamos será tamaño así como esta pantalla, pero todo ese juego lineal, todo ese dinamismo, toda esa tensión que se ve en los dos cuadros, lo que pasa es que aquí es la calle con los coches de caballos y los paseantes, y aquí son las barcas porque es seguramente la regata histórica lo que representa, ¿no? Es una vista del Gran Canal, pero el Gran Canal como fondo, pero luego todo este conjunto de personajes, de barcos que viene, que da esa sensación de gran movimiento, pues está realizado con una pintura mucho más sintética, ágil y dibujada. Es decir, que hay unas visiones dinámicas en los dos. Las dos composiciones tienen un sentido dinámico. Es que ni Pinazzo ni Sorolla son pintores de lo estático, son pintores que nos reflejan el fluir, el movimiento, el continuo el continuo fluir de la vida, ¿no? En todos sus aspectos. Y no hay una jerarquía de valores. Da igual que sea una flor, que sea un personaje, que sea un retrato, que sea una piedra, es decir, da igual el motivo. Cualquier cosa que llama la atención, un animal, una planta, como hemos visto, pues son reflejadas por estos artistas. Pero a partir de esta fecha, Sorolla, diríamos, estamos superando los inicios, pues ya sigue su propia aventura. Y antes ha hablado Javier Barón como pues la pintura de Velázquez llega un momento que toca su fin, ya si quiere seguir avanzando, profundizando en la búsqueda de su arte, pues debe de abrir nuevos derroteros. Y ya los cuadros que le realiza en las fechas siguientes, diríamos que suponen ya una ruptura con este tipo de composiciones, aunque tengan una cierta conexión, ¿no? Por ejemplo, este cuadro que refleja ya muy bien esas visiones de Sorolla, o este otro que me gusta mucho, de las barcas. Aquí ya no hay Pinazzo, aquí no hay nada de Pinazzo, esto es Sorolla 100%, ese interés por las sombras, esas composiciones fotográficas. Claro, los dos parten también de una cosa, que esto yo lo he estudiado en el caso de Pinazzo, y en Sorolla hace muchos años, cuando estudié la fotografía, también sugerí el punto de vista fotográfico, y es que hay una visión fotográfica en ambos, como cogen, por eso juegan tanto con la lejanía y el detalle. Y este cuadro, por ejemplo, es muy bonito porque es un enfoque fotográfico, pero cómo coge el primer plano cortado, pero cómo crea toda esa profundidad que vemos, cómo la realidad del fondo a veces se diluye frente al acabado y contundencia de los primeros planos, y sobre todo algo que Pinazzo no lo hace con tanta frecuencia como Sorolla, es esas proyecciones, por ejemplo, que tienen las sombras, ya el atardecer, la sugerencia del momento, del día, nos viene marcada pues por las mismas sombras de las barcas, y esto es algo que aparece en otras composiciones, creando un espacio de penumbra en primer plano, ¿no? Y la luz al fondo, y esa profundidad y sobre todo esa visión, como digo, fotográfica. Pero ambos son dos artistas, yo creo, geniales en su momento, uno mucho más reconocido. Pinazzo, yo creo que fue víctima de sí mismo y no tuvo más reconocimiento, porque eso ya lo decían sus coetáneos, pero así como Sorolla tuvo una gran cantidad de discípulos y continuadores de su estilo,
que muy pocos consiguen llevar más allá lo que es el sorollismo, Pinazo es un hombre de pocos discípulos. Lo que pasa, no tuvo casi discípulos, aunque Mongrel, Fillol, que luego fueron discípulos, y además, curioso es que algunos de los sorollistas más interesantes fueron discípulos también de Pinazo, pero no tuvo ese magisterio tan directo. Sin embargo, su arte sí que transcurre soterrado en muchos otros artistas. Y yo he escrito ahí en el catálogo que en realidad el mejor discípulo de Pinazo fue Sorolla, y el discípulo más fiel, y Sorolla lo reconoce, porque cuando hace el discurso habla del maestro y habla de la importancia y cómo amplió su visión y su perspectiva del mundo del arte y del entorno de la ciudad por la que se mueven. En fin, acabo aquí con estas dos composiciones, estas obras de Sorolla, pero yo creo que lo que nos muestra es la riqueza de la pintura de este momento, de la pintura valenciana, la importancia de Sorolla, pero como junto a Sorolla hay otros artistas también de una gran entidad que merecen ser más conocidos, no solamente Pinazo, otros autores, y que yo creo que gracias a Sorolla pues terminarán siendo más valorados, lo cual no quita nada, sino que le da grandeza a la obra de Sorolla, porque Sorolla sí que fue muy generoso con sus compañeros, y él fue, en ese sentido, bastante generoso con Pinazo, reconociendo la valía y la entidad de su creación. En fin, muchas gracias. Gracias por escuchar.